Cada vez que llega una nueva versión de Windows Server, obviamente se retiran características, retiran funcionalidades que de pronto ya son muy antiguas, que Microsoft no le ha dado ninguna continuidad en su desarrollo. Y también ingresan nuevas características o nuevas funcionalidades o roles también que se dejan de desarrollar, que ya no les interesa a Microsoft seguir desarrollándolo, o porque las empresas no lo utilizan, o porque van a pasar o a transicionar a un producto o una solución mejor en algunos casos. Y en este video vamos a ver cuáles son esas características que ya no van a estar más en Windows Server 2025 y que a partir de Windows Server 2025 tampoco se van a desarrollar más estas características que incluimos allí en Windows Server. Ya saben que aquí en la parte de instalar lo que son roles y características, pues a veces tenemos allí toda la parte de poder instalar esas características que son adicionales a los roles que nos prestan alguna funcionalidad dentro de nuestra red. Así que vamos a ver cuáles de ellas ya no están más en Windows Server 2025. Estas son las características que fueron ya totalmente eliminadas, como por ejemplo la consola de administración de IIS o de Internet Information Services, la versión 6. Si ustedes tienen todavía esta versión de IIS instalada, pues ya no van a tener esta consola de administración en lo que es Windows Server 2025. Obviamente porque ya vamos por la versión 11, si no estoy mal, o 10 de IIS, que es la versión que viene en Windows Server 2025. Así que esta consola fue totalmente retirada. Era una consola legacy que se mantenía en Windows Server en versiones anteriores como 2022, 2019 y demás, que viene desde versiones muy viejas de IIS. Entonces todavía se seguía manteniendo esa consola por temas de compatibilidad con esta versión. Pero ya en Windows Server 2025 ya no tenemos esta consola, ya no podemos instalarla o agregarla a través de las características del servidor y ya tenemos que pasar a la consola de administración o actualizar, si tenemos todavía implementaciones en IIS 6, actualizar a lo que es IIS última versión, creo que es la 10, la 11, ahora mismo se me pasa, pero en este caso ya no la tenemos más allí disponible. Otra de las características que se ha eliminado es WordPad, ¿sí? Tanto en Windows Cliente como en Windows Server se eliminó por completo WordPad. No sé qué tanto de pronto utilizaríamos nosotros WordPad. Yo la verdad creo que utilizo más blog de notas que WordPad, pero también era una característica que podíamos nosotros instalar en los servidores por si necesitábamos abrir algún archivo allí de texto que tuviese algún formato. Ya saben que en un blog de notas pues no tenemos ningún formato. Y allí en WordPad sí teníamos algo, un intermedio, digámoslo así, entre Word, Microsoft Word de Office y lo que era el blog de notas. WordPad era como que ese intermedio allí para poder nosotros abrir estos documentos. Ahora ya al no tener esta característica en Windows Server 2025, si nosotros tenemos o necesitamos abrir algún documento con algún formato y demás, pues ya tenemos que recurrir sola y exclusivamente a lo que es Microsoft Word, a la suite de Office. Allí obviamente ya sabemos que se transfiere eso, dinerito allí para Microsoft, pero también tenemos alternativas. Yo les dejo allí un, digamos, no le vayan a decir a nadie, yo les dejo allí, yo instalo LibreOffice en Windows Server cuando necesito que los usuarios o que algún tema necesiten allí abrir un documento con algún formato y demás. Entonces allí les dejo ese datico. Una de las características, digamos, más importantes que se ha quitado en Windows Server 2025 y que muchas veces la usábamos es el servidor SMTP. Este servidor SMTP no servía para enviar correos electrónicos cuando, por ejemplo, teníamos una aplicación que mandaba un reporte por correo electrónico y en la empresa no teníamos un servicio, un servidor como tal de correo electrónico, llámese Exchange Server, pues nosotros recurríamos a estos conectores SMTP para poder enviar esos correos internos de nuestra organización, de esas aplicaciones, de esos servicios y demás, para poder tenerlos allí en una especie de correo electrónico. Pues esta característica ya no va a estar más en Windows Server 2025. Le decimos adiós al servidor SMTP. Si nosotros vamos allí a lo que es Windows Server 2025, vamos a ver que esta característica ya no se encuentra aquí, ya no podemos tener aquí el servidor SMTP. Vemos que ya se ha retirado completamente y es una característica pues que todavía en las empresas yo veía mucho que se utilizaba cuando no teníamos
allí un servidor de correo electrónico, cualquier servidor de correo electrónico, llámese Exchange Server o llámese Zimbra o llámese lo que sea. Entonces aquí vemos que ya no se encuentra disponible el servidor SMTP. ¿Qué es lo que recomienda Microsoft para poder reemplazar este servidor SMTP? Obviamente lo que es Microsoft Exchange. Allí de pronto si nosotros necesitábamos implementar un correo electrónico que nos enviara una aplicación, pues lo solucionábamos con servidores SMTP, pero ya ahora no lo vamos a poder hacer y obviamente Microsoft recomienda que instalemos Exchange Server si lo necesitamos, o también podemos utilizar los conectores con lo que es Exchange Online directamente en la nube. Entonces allí tenemos esta parte que ya no la vamos a tener más en los servidores. No sé qué tanto ustedes, déjenme por allí en los comentarios qué tanto utilizaban aún este servicio de SMTP en su red. Por otro lado, lo que se ha retirado también es el motor de Windows PowerShell 2.0 de esta versión ya un poco antigua. Recordemos que ya vamos por la versión 5.0, también vamos ya más actualizados por la versión 7 de PowerShell. Entonces ya esta versión de Windows PowerShell 2.0 que encontrábamos por allá en primeros, por allá en 2008 creo que era, teníamos de PowerShell 2.0. Entonces ya ha sido eliminada por completo, ya no vamos a tener para instalar lo que es PowerShell en esa versión 2.0 y debemos comenzar a utilizar o la versión 5.0 o directamente ya pasar a la versión 7.4 o 7.5, que son una de las últimas versiones que tenemos en PowerShell y que está obviamente mucho más completa. Al igual que estas características que ya no están, no se encuentran, si ya nosotros la vamos a buscar aquí en estas características, no las vamos a poder encontrar para instalar. También hay otros roles o características que ya no se van a desarrollar más, que ya Microsoft no va a invertir mucho más tiempo en esas características y que debemos nosotros ir pensando qué vamos a hacer en un futuro, porque en la próxima versión de Windows Server, llámese 2030, llámese 2028, no sé cuál será la próxima versión de Windows Server, ya no van a estar esas características, aunque todavía se pueden implementar en Windows Server 2025, ya vamos a ver una que es muy importante, pues ya no van a estar allí desarrollándose más, ya no van a incluir nuevas actualizaciones, ya no van a incluir nuevas características, ya se van a depreciar por completo en la próxima versión de Windows Server. Tenemos una muy importante que es un rol completamente y es el rol de WSUS, que es el que va a dar más impacto en las empresas que todavía lo utilizaban, obviamente, porque WSUS desde hace mucho tiempo no se venía utilizando, ya no se le venía agregando, creo que desde 2008, ya 2008 R2, por allá 2012, no se le venía agregando nada, no tenía características nuevas. Así como este rol, pues también tenemos otros roles o características que también ya van a comenzar a ser depreciados, que ya no van a ser más actualizados y que hay que ir comenzando a pensar qué vamos a hacer para poder actualizar esas características con otras soluciones, sean de Microsoft o sean de otros proveedores. Por un lado tenemos el conjunto de clúster de conmutación por error, vemos aquí todas las características, ya este conjunto de clúster de conmutación por error ya no va a estar disponible, entonces esta característica en la próxima versión de Windows Server ya no va a estar allí disponible para poder nosotros usarla. Todavía en Windows Server 2025 la podemos utilizar, pero ya esto en próximas versiones no va a estar disponible, al igual que los protocolos L2TP y PPTP en lo que es el enrutamiento y en lo que es RRAS para todo el tema de acceso remoto y enrutamiento ya no van a estar disponibles para poder nosotros implementar una VPN con estos protocolos. Si ya nosotros queremos utilizar lo que es VPN a través de enrutamiento y acceso remoto, pues tenemos que utilizar otros protocolos como los protocolos de SSTP en IKEP 2, entonces ya no van a estar disponibles allí en lo que es Windows Server en próximas versiones de Windows Server. Todavía aquí los podemos nosotros habilitar en Windows Server 2025, pero ya no van a estar habilitados por defecto. El equilibrio de carga de red NLB tampoco es una característica que se va a seguir desarrollando. Microsoft en reemplazo de esto, pues nos dice que tenemos que utilizar ya un software para todo el tema de equilibrio de carga de red. Entonces ya tenemos que comenzar a ir planeando si utilizamos esta característica en Windows Server, que no esté allí ya en las próximas versiones. Hay que comenzar a reemplazarlo por un software que nos haga todo el tema de equilibrio de carga de red. Una de las más importantes es NTLM.
Ya NTLM en sus versiones LAN Manager, NT LAN Manager, que es un protocolo ya muy antiguo, ya no se va a tener más en lo que es próximas versiones de Windows Server, ya no se van a desarrollar, ya no van a tener características nuevas, ya no va a tener actualizaciones en cuanto a vulnerabilidades. Ya sabemos que Microsoft lleva una campaña para que se elimine completamente lo que es NTLM en lo que es en nuestras redes de Active Directory, porque tenemos protocolos ya mucho más seguros como Kerberos, que obviamente nos va reemplaza este protocolo NTLM y que es un protocolo que tiene muchísimas vulnerabilidades y que, como lo recomiendo en mi curso de hardening de Active Directory, deberíamos deshabilitar, al menos auditar a ver qué dispositivos tenemos allí todavía utilizando este protocolo, y si no tenemos ninguno, deshabilitarlo por completo, borrarlo por completo de nuestra infraestructura on-premises, porque esto es un protocolo ya muy antiguo, muy vulnerable y que, como vemos, ya no se va a desarrollar más en futuras versiones de Windows Server. Tenemos por otro lado lo que es TLS 1.0 y TLS 1.1, tampoco ya van a estar desarrollándose más, ya no van a incluir nuevas características y en próximas versiones de Windows Server se van a eliminar por completo, como las características anteriores que ya vimos. Tenemos por otro lado uno también muy importante, que es Windows Internal Database o WID. Cuando nosotros implementábamos, por ejemplo, Active Directory, Lightweight Directory Services, cuando implementábamos, por ejemplo, el propio WSUS, utilizábamos una base de datos que era una base de datos ligera en Windows con esta característica de Windows Internal Database. Pues esto ya no va a seguirse desarrollando, ya no vamos a tener más continuidad de esta característica y tenemos que obviamente ir pensando si tenemos utilizando aplicaciones, porque hay aplicaciones de terceros también que utilizan WID, pues hay que comenzar a ir pensando en utilizar, puede ser SQL Server, que es lo que recomienda Microsoft. No tenemos que pagar, porque si utilizamos la versión esta gratuita, que nos da, creo que es una base de datos hasta 10 gigas, podemos utilizarla sin ningún problema y nos da obviamente más funcionalidades que el propio WID o Windows Internal Database. Entonces esto ya no se va a desarrollar más, ya no va a tener nuevas características y en la próxima versión de Windows Server no se va a incluir, así que hay que ir pensando si todavía tenemos aplicaciones utilizadas con estas bases de datos ligeras en Windows, comenzar a planificar a migrarlas a lo que es SQL Server, puede ser la versión gratuita, o si tienen otro motor de base de datos ya licenciado, pues cambiar eso allí a este motor de bases de datos. Por otro lado, ya no vamos a tener más lo que es Windows Managed Instrumental o WMIC. Nosotros ya no vamos a poder tener esta característica habilitada ya en Windows Server 2025 de forma predeterminada, pero sí la podemos instalar allí si la necesitamos en algún momento. Para esto ya lo que es PowerShell WMIC es mucho más completo, así que Microsoft va a retirar por completo esa característica de Windows Managed Instrumental y va a ser reemplazada por completo por lo que es PowerShell WMIC, que es más completo y obviamente pues es mucho más fácil de administrar todos estos comandos que podíamos nosotros ejecutar por medio de WMIC, que podíamos hacer consultas y demás en equipos, que obviamente con PowerShell ya esto no es necesario, ya que tenemos módulos de PowerShell mucho más completos. Esto utilizábamos por allá en Windows Server 2003, 2008, utilizábamos mucho WMIC para hacer consultas en toda nuestra red. Por ejemplo, consultar qué versión teníamos instaladas en los equipos clientes y demás. Esto ya con PowerShell ya no es necesario y entonces vamos a tener un módulo específico de PowerShell WMIC para poder realizar esas consultas que hacíamos con WMIC en nuestra infraestructura. Por otro lado, tenemos Visual Basic Script. Los amantes de Visual Basic, pues ya esta característica no se va a desarrollar más en Windows Server. De hecho, en Windows Server 2025 ya es una característica que debemos instalar porque ya no viene habilitada por defecto. Así que si nosotros teníamos script de Visual Basic para poder, no sé, realizar búsquedas, para realizar alguna tarea, un script y demás en servidores Windows, pues ya tenemos que comenzar a migrar esos servidores de Visual Basic, esos scripts de Visual Basic, porque ya no va a estar disponible. Y en reemplazo a esto, obviamente Microsoft nos da PowerShell, que ya es mucho más completo
es mucho más seguro porque esos scripts de Visual Basic también, digamos, eran bastante riesgosos a veces cuando ejecutábamos un script que era allí malicioso o que lo descargábamos desde cualquier parte y no teníamos cuidado. Entonces allí estos scripts de Visual Basic ya no van a estar más allí disponibles. Y en su reemplazo obviamente vamos a tener PowerShell, que es mucho más completo. Y como les mencionaba, uno de los roles, porque vemos que todas estas son características que tenemos allí, digamos, importantes, como por ejemplo NTLM, como lo es Windows Internal Database, como es el tema del equilibrio de carga de red en el LV. Tenemos los protocolos que ya no van a estar allí desarrollándose más. Tenemos un rol completo en Windows Server que es WSUS. Este rol que nosotros utilizábamos para todo el tema de las actualizaciones de Windows, poder desplegar actualizaciones tanto a equipos clientes como a servidores, ya no se va a desarrollar más. Ya desde hace muchos años, como les comentaba, no se le agregan características nuevas. Ya antes le han quitado características que teníamos allí, como la parte de importar actualizaciones descargadas desde el portal o desde el catálogo de Windows Update. Ya no vamos a poder realizar muchas cosas con este rol. Y ya Microsoft obviamente recomienda que migremos a tecnologías o a servicios, por ejemplo, en la nube, como lo que es Microsoft Intune para los equipos clientes, y que también obviamente conlleva una implementación allí y dinerito más para Microsoft, y también para servidores que utilicemos lo que es Azure Update Manager, con todo este parafernalia de la nube y con todo este tema de lo que es Azure Arc, que ya saben que pueden encontrar contenido de Azure Arc en el curso de máquinas virtuales de Azure. Entonces este va a ser el reemplazo, digamos, de este rol completo de WSUS. Si ustedes actualmente lo utilizan con versiones de Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, no les va a pasar nada al servicio. El servicio va a seguir funcionando sin ningún problema. En 2025 nosotros todavía podemos encontrar este rol. Como vemos aquí, todavía podemos instalar este rol, pero ya en versiones nuevas de Windows Server ya no vamos a encontrar este rol de WSUS. Así que es hora de ir pensando por allá para Windows Server 2030, entre comillas, qué vamos a hacer con las actualizaciones de Windows. Así que estos son los roles y características que ya no están en Windows Server 2025 o que ya no van a ser más actualizados y que hay que ir pensando cómo reemplazar esas características. Y de esta forma tenemos una nueva versión de Windows Server que obviamente incorpora características totalmente nuevas, pero que también nos quita algunas características que de pronto en las empresas todavía venimos utilizando. Entonces espero que te sea de mucha ayuda esta información. Ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo actualizado con todos esos temas de Windows Server. Si quieres seguir teniendo contenido sobre estos cambios en Windows Server 2025, no olvides suscribirte y dejar tu buen me gusta allí para que apoyes el canal. Y ya sabes que si quieres aprender muchísimo más a detalle todo esto sobre Windows Server, allí tienes los cursos en jgaitpro.com para que le eches un vistazo y aprendas mucho más. Obviamente todos estos cursos los iré también actualizando a esta versión de 2025 a medida que vayamos avanzando en este contenido. Así que por aquí les dejo esta información, espero que les sea de mucha ayuda y nos vemos en una próxima. Chao, chao.